Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Quiero antes que nada traerles los saludos de nuestro querido amigo y hermano Guillermito Piovano. Dios está haciendo un milagro en su vida, ayer hablé con él. Probablemente esta semana vuelva a atender en el consultorio, lo cual habla de cómo Dios lo está levantando y realmente Dios ha hecho un milagro con él y sigan orando. Yo creo firmemente que Dios lo va a levantar con todas sus capacidades, con toda su elocuencia, pero después de esta prueba, con una vivencia renovadora que Dios va a utilizar grandemente. Dicho esto, quiero decirles que el tema que nos han propuesto en esta tarde es la iglesia que bendice al prójimo a la manera de Jesús. Me siento muy cómodo con este tema porque es lo que Dios me ha estado hablando en estos últimos tiempos. Y a manera de introducción, les voy a contar algo y vamos a escuchar un testimonio. Hace más o menos unos años atrás en nuestra iglesia empezaron a llegar muchos jóvenes con problemas de adicciones. No los buscamos, no los llamamos, pero venían en cantidades. Comenzamos a hacer en el gimnasio de la iglesia algunas células y grupos pequeños ambulatorios, pero el resultado era muy pobre porque después volvían a su entorno y reincidían. Paralelamente, Dios comenzó a obrar grandemente para algo que nosotros ni imaginábamos que iba a ocurrir. Un matrimonio de nuestra iglesia, Salim y Alicia, uno de sus hijos cayó en el problema de las drogas y tuvo que ir al Centro de Rehabilitación Renacidos en Córdoba. Durante un año ellos le fueron a visitar, fueron a llevarle sus hijos, los nietos de ellos. Y lo que ellos no sabían es que mientras ellos iban a visitar a su hijo, Dios empezaba a poner una carga tremenda en su corazón. Después de casi 2 años, nos vinieron a hablar a los ancianos y nos dijeron que ellos querían trabajar al servicio de todos estos chicos con problemas, con sus familias, con sus mamás, para llevarlos a los pies de Cristo y poder bendecirlos. Y habían decidido irse a Córdoba a vivir y colaborar en aquel centro. Pero en una conferencia misionera Dios le cambia el panorama y deciden que lo hagamos en Santa Fe. Durante 2 años, desde la fundación empezamos a buscar un lugar para hacer un centro de rehabilitación. Y no nos daban los presupuestos, no los conseguíamos. Lo que nosotros no sabíamos es que Dios ya lo tenía. Y a través del gobierno de la provincia de Santa Fe había un predio de 2 hectáreas con un lugar preparado para un centro que nunca se había usado, que había sido vandalizado, que tenía todo el techo lleno de murciélagos. Y una ministra vino y nos ofreció a la fundación que nos hagamos cargo en un comodato de 10 años, con la única condición de que lo pongamos en valor y que cumplamos la misión de rehabilitar jóvenes de las adicciones. Así que ahí los albañiles, los pintores que tenemos en la iglesia lo pusieron en valor y hace 5 años el primer joven, se llamaba Michelle, llegó con una bolsa, con la ropa con una bolsa de basura. Comenzamos a trabajar. Todos los sábados voy a enseñar la Biblia y veo la gracia de Dios en la vida de ellos y de sus familias. Dios ha bendecido con la iglesia cientos de jóvenes en estos 5 años. Y creo que la mejor manera de introducirlos es que venga Andrés. Recibámoslo con un fuerte aplauso, Andrés. Andrés es miembro de nuestra iglesia, se bautizó en la pandemia. Dios hizo un milagro y la iglesia lo bendijo a través del centro. Ahora hace 2 años que está acá en Buenos Aires estudiando un instituto bíblico y yo le pedí que en unos breves minutos cuente su testimonio. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Gracias, Gustavo. Les comparto brevemente mi testimonio. Nací en una familia de clase media, normal, en San Francisco, Córdoba. Tengo 41 años ahora en la actualidad. A los 15 años tuve la posibilidad de jugar al fútbol. Me dediqué del fútbol de los 15 a los 22. Estuve en Rosario, estuve en México. Y volví a mi ciudad, estudié una carrera universitaria, pero ya ahí, en ese tiempo, ya empecé a tomar malas decisiones con respecto a hacer cosas malas, es decir, de entrar en adicciones, entrar en la noche y en todas esas cosas que el mundo te ofrece. Tuve un matrimonio, estudié la carrera de abogacía casi al día y a final de la carrera pude entrar a trabajar en la política. Fui secretario, asesor de varios políticos importantes de Córdoba. Y eso me fue llevando a tener muchos ingresos económicos. A su vez también pude administrar unos campos de mi suegro. Tuve un matrimonio,
Pero todo eso me fue llevando a tener más, y a creerme que tenía todo y que podía tocar el cielo con las manos. Pero interiormente cada vez más estaba más vacío, sentía ese vacío completamente. Llega la pandemia, el 2020, ya mi situación era muy mala, la gente no se da cuenta, pero yo interiormente ya estaba muy mal. Y siguiendo tomando malas decisiones, se produce una ruptura familiar y pido ayuda a unos amigos. Ellos toman decisión por mí, yo le pedí que me apaguen, porque ya no coincidía mi mente con mi cuerpo, y me internaron 5 días en un psiquiátrico. Me estabilizaron física y emocionalmente, y de ahí me pudieron llevar al taller del maestro. Me costaron unos días entender qué pasaba, dónde estaba, pero bueno, a los 15 días, en los encuentros estos de los sábados que tenemos con Gustavo, me predicaron el Evangelio, me quebré, acepté a Cristo, pero me costaba todavía, hasta que en un momento, cuando entra a morar el Espíritu Santo en mí, entendí que mi vida estaba totalmente equivocada, entendí que todo lo que yo había hecho había perdido mi esencia, había perdido mi personalidad completamente. Y bueno, entregué mi corazón completo a Dios para que Él pueda trabajar en mi vida, para que Él pueda bendecirme, para poder sanar todas mis heridas, para poder encontrar qué había pasado, por qué esos actos de rebeldía mía, y fortalecerme en lo bueno que teníamos. Así que todo eso me fue llevando a querer conocer más, a tener más fe, y por eso me surgió la idea de poder ir a estudiar el Instituto Bíblico a Palabra de Vida, para poder prepararme en la palabra del Señor, para después poder servirle a donde Él me necesite. Orando y bueno, aconsejado también por Gustavo y esas cosas. En muy poco tiempo se dio esa posibilidad de poder asistir ahí, y bueno, hoy en día ya hace 2 años que estoy en el Instituto Bíblico preparándome y bueno, predispuesto a lo que Dios tenga preparado para mi vida. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Quería que escuchen, en vez de contarle la historia, que lo escuchen. Él estaba en Monte y le dije, venite a la conferencia y contá tu testimonio. Porque si vamos a hablar de la iglesia que bendice, hay que hablar de la iglesia metida en la necesidad del prójimo. Va por ahí. Y quiero que leamos juntos un solo pasaje que vamos a seguir la ruta de esta expresión bíblica que aparece 3 veces para desarrollar el tema la iglesia que bendice. Está en Oseas capítulo 6, versículo 6. Esta misma frase aparece en Mateo 9 y en Mateo 13. Aquí la dice Dios, en los evangelios la dice Cristo. Y en el contexto de estos 3 pasajes vamos a encontrar 3 claves de una iglesia que bendice. Creo que, no sé si sale en las pantallas, ahí está, ahí tienen un PowerPoint que les va a ir ayudando. Oseas capítulo 6. Versículo 6. Es un pasaje muy conocido. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Si pudiéramos pensar en una palabra clave en este mensaje, la palabra clave es misericordia. Ustedes saben que la palabra misericordia del latín es una palabra compuesta, cardio y misere, que quiere decir un corazón que se inclina a la necesidad humana. El mismo Señor Jesucristo, en la 5ª bienaventuranza, habló de la necesidad y de la dicha cuando la iglesia bendice a través de la misericordia del Señor. Y Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque esos alcanzarán misericordia. ¿Cómo se conecta esta frase que aparece en Oseas capítulo 6, en un contexto puntual, ya lo vamos a ver, en Mateo capítulo 9 y en Mateo capítulo 13? ¿Cómo Jesucristo la repite y qué hay detrás de todos estos escenarios que nos muestran cómo la iglesia tiene que bendecir al prójimo de una manera particular? Y yo quisiera llevarle en base a 3 claves que encuentro aquí. La primera es que la iglesia, si va a bendecir, cada cristiano tiene que ser un canal amoroso. Esto está en Oseas 6:6. En segundo lugar, necesitamos percibir lo que llamo las citas divinas, que son los encuentros programados por Dios entre nosotros y un prójimo, y necesitamos tener percepción espiritual. Y en tercer lugar, necesitamos una comisión desplegada. Esto está en Mateo capítulo 9, versículo 13, y tiene que ver con hacer discípulos. Traten de repetir estos 3 conceptos porque vamos a navegar entre ellos 3 en todo este mensaje. La iglesia bendice cuando
nos convertimos en canales amorosos. La iglesia bendice cuando percibimos las citas divinas. La iglesia bendice cuando la gran comisión es desplegada. Vamos al primero de todos ellos. Canales amorosos. Experimentar misericordia. ¿Cuál es el contexto de Oseas? Bueno, todos ustedes saben que el libro de Oseas es la historia del amor leal de Dios hacia un pueblo desleal. Y el ejemplo gráfico es el matrimonio trágico o duro entre el profeta Oseas y la mujer Gomer, la cual le es infiel. Y en ese ejemplo está mostrando cómo Dios de una y otra forma siguió buscando a su pueblo a pesar de la deslealtad del pueblo. En este capítulo 6 hay una típica poesía hebrea. Una de las características que tiene la poesía hebrea es que los hablantes cambian sin que nadie te lo avise. En el capítulo 6, los primeros 3 versículos habla Israel y habla de todo lo externo que hacía para Dios. En los versículos 4, 5 y 6, el que habla es Dios. E inmediatamente Dios viene con el juicio que después el mismo Señor Jesucristo va a rebatir de los fariseos en Mateo 9 y en Mateo 13. ¿Cuál era el problema? Todo el grupo religioso en los tiempos de Oseas y en los tiempos de Jesús estaban profundamente preocupados en el cumplimiento externo de la ley, en los ritos, en los requisitos, pero no le interesaba lo externo. Por eso el mismo Señor Jesucristo, cuando se puso de pie en aquel monte de la bienaventuranza y dijo el sermón del monte, en 5 oportunidades contrastó lo externo de lo interno con esa frase tan conocida, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Creo que en esta tarde pasa exactamente lo mismo. Si vamos a hablar de bendecir al prójimo, si vamos a hablar de una iglesia, tenemos que ir por el lado donde va Dios y no por el lado por donde van los hombres. Aquí en Oseas, en este capítulo 6, Dios les dice claramente, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay 2 palabritas hebreas claves aquí. Una es misericordia y la otra es conocimiento. En el hebreo la palabra misericordia allí significa el amor de Dios demostrado. Y la palabra conocimiento en el original significa conocimiento íntimo. Si yo uno esas 2 palabras, lo que está queriendo decir es que Dios es la única fuente de misericordia, que si vamos a ayudar y a bendecir a la sociedad y al prójimo, el único que nos puede capacitar para esa misericordia es Dios, y que la única manera de alcanzarla es a través de una relación íntima, de una intimidad profunda por Dios. El doctor Pentecos en su libro El Sermón del Monte dice estas palabras: ningún ser humano es capaz de fabricar misericordia. Ningún ser humano naturalmente es compasivo. Somos egoístas, somos personalistas, somos individualistas. En el mejor de los casos podemos ser solidarios, pero no compasivos. Cuando la iglesia va a bendecir, tiene que bendecir con la misericordia de Dios. Y aquí viene el concepto tan importante de canales amorosos. ¿Qué es este concepto de canales amorosos? Bueno, yo no lo inventé este concepto. Está en el libro Llamados a ser siervos del doctor Warren Wiersbe. Debe ser el libro que más he regalado a los siervos de la iglesia. Me encanta regalar libros, pero trato de que las personas lo lean. Y este libro es un manual del servicio cristiano. Allí el doctor Warren Wiersbe hace una de las definiciones de ministerio más magistrales que yo he escuchado. Él dice esto: miren mis manos. La iglesia bendice. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos, Dios, satisfacen necesidades humanas, personas, a través de canales amorosos, los creyentes, para la gloria de Dios. La iglesia bendice cuando están esos 4 elementos. La iglesia bendice cuando los recursos divinos satisfacen necesidades humanas a través de canales amorosos para la gloria de Dios. ¿Qué son los canales amorosos? Son los creyentes que están conectados a la fuente de misericordia que es Dios. Un canal amoroso solo transmite lo que viene de la fuente. No tiene capacidad para generarla. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de bendecir a la iglesia, somos distribuidores, no somos fabricantes. De nuevo, somos distribuidores de la misericordia de Dios. No somos fabricantes.
Por eso cuando en el libro de Oseas pone el acento en la palabra misericordia, en la palabra de conocimiento y intimidad, unidas esas dos, hay un Dios que es fuente de misericordia y que a través de un cristiano que vive, experimenta, vive, se encuentra en intimidad, siente todo lo que Dios hizo por él, traspasa su corazón esa misericordia y se convierte en un canal amoroso. La Biblia habla de la gigantesca misericordia de Dios. El Salmo 57:10 dice, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Nosotros tenemos que entender que cuando experimentamos la misericordia somos profundamente transformados. Todo nuestro viejo hombre, todo nuestro individualismo, todo nuestro orgullo es quemado con la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es la base de nuestra salvación. Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Su misericordia es la base de nuestra restauración. Acabamos de escuchar un ministerio de restauración que el Espíritu Santo en una vida sin rumbo y ahora con propósito. En 2 Corintios capítulo 3 el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y la misericordia es un atributo comunicable de parte de Dios. Ustedes saben, cuando estudiamos los atributos de Dios, hay atributos que no son comunicables y otros que son comunicables. Bueno, la misericordia es comunicable. Por eso cuando Jesús se puso en pie en Lucas 6:36 y dijo, sed vosotros misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lo que está queriendo decir es que aquí hay un atributo comunicable que viene de la fuente y que somos canales amorosos con los cuales Dios puede hacer grandes cosas para fabricar la bendición que está en el cielo. En el Salmo 66:2 dice, tuya, oh Señor, es la misericordia. Y en el Salmo 136, el salmista expresa 26 veces en un solo capítulo la misericordia de Dios. Una y otra vez repite, porque para siempre es tu misericordia. Miren, en la misericordia de Dios confluye el amor y la gracia combinándose. Por eso en el Salmo 103:11 dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Experimentar su misericordia cada día nos habilita para ser canales amorosos. La pregunta que yo me tengo que hacer en esta tarde es, ¿soy un canal amoroso de la misericordia de Dios? He sido traspasado por su misericordia en la intimidad, de tal manera que cuando veo a alguien que necesita, siento que es Dios quien me está llevando. Y todo mi orgullo queda a un costado. Saben que hay un sociólogo muy interesante, es Rodney Stark. Él escribió el libro La expansión del cristianismo. Y él no es cristiano, pero mostró cómo ciertos elementos de la historia corroboraron la expansión más grande hasta que Constantino oficializó el cristianismo. Entre el año 150 y el año 300, el mundo tuvo 2 epidemias. Una de sarampión, 250, 260 después de Cristo, y una de viruela, 160, 180 después de Cristo. Millones de personas murieron, años y años con la epidemia. Pero es muy interesante en la segunda epidemia una carta que escribió Dionisio. Él dijo esto de las comunidades cristianas frente a la epidemia. La mayoría de nuestros hermanos se quedaron a atender los enfermos, aunque todos morían. Despreocupados de los peligros, solo se quedaron para bendecir al prójimo, atendieron las necesidades de los enfermos y sirvieron a Cristo. Este hombre dice, una de las grandes razones por las cuales el cristianismo creció enfrentado al paganismo fue que en las grandes enfermedades la misericordia de Dios inundó a los cristianos y cuidaban los enfermos, aún dispuestos a que puedan morir contagiados. ¿Sabes que de la misma manera que uno es un canal de misericordia, a veces los canales están obstruidos? La Biblia habla mucho de una palabra muy particular, estorbo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículos 15 dice estas palabras. Mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando una raíz de amargura, y acá está la palabra estorbo, o se estorbe y contamine a muchos. En otras
versículos bíblicos vuelve a insistir con la palabra estorbo. Esa palabra en el griego original es la idea de una piedra que está en un camino y no podemos avanzar. Es la idea que estamos en una subida y hay un desmoronamiento y no podemos pasar. Hasta que el estorbo no es quitado, no podemos avanzar. A veces no podemos ser canales amorosos porque hay estorbos donde la misericordia de Dios no se puede manifestar en nuestra vida. Y somos apáticos y no percibimos las oportunidades de bendecir al prójimo. Este título propuesto es interpelante para la iglesia. Si vamos a bendecir, necesitamos ser canales amorosos sin estorbo. Y yo quiero decirte en el nombre del Señor que a veces los estorbos tienen que ver con raíces de amargura, a veces los estorbos tienen que ver con pecados ocultos, a veces los estorbos tienen que ver con amor al mundo, a veces los estorbos tienen que ver con materialismo, con autorreferencia, con cuestiones de posiciones. Todas esas cosas nos impiden ser canales amorosos. Pero si la iglesia va a bendecir, tiene que ser un canal amoroso para que Dios pueda derramar su misericordia. No fue una semana fácil para mí hasta que pasó. Dios se llevó a uno de los jóvenes de nuestra iglesia en 6 meses con un cáncer. El lunes volvíamos de un encuentro con Esther y nos llega un mensajito de una de las mujeres que lo estaba cuidando y me dice: Gus, anda al hospital porque Maxi está muy grave. Hace 6 meses él tenía que presidir en la iglesia un joven comprometido, 29 años, líder de adolescentes, grupos pequeños, músico, amaba a los niños. Lo he visto predicar a 200 niños en un campo de fútbol. Un muchacho extraordinario. 4 veces leyó la Biblia y cada vez que daba la vuelta me traía y me decía: mira, ya terminé, empiezo la segunda, empiezo la tercera. En marzo de este año tenía que presidir. Y me dice: tengo un dolor de cabeza grande, se me disparó la presión. De ahí al hospital italiano en Buenos Aires. 3, 4 meses acá en Buenos Aires. Veníamos una y otra vez a verlo, un tumor en el cerebro. Se nos hacía muy difícil a 600 kilómetros ayudarlo. Pero teníamos que ser un canal amoroso. Y quiero decirles algo. 2 mujeres que no son de nuestras iglesias, que no me conocen, que no lo conocen a Maxi, que no conocen a nadie, no me pregunten cómo. No tengo la menor idea. Fueron enviadas por su pastor, porque tienen un ministerio en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y durante meses estuvieron al lado de Maxi todos los días. Le llevaban la comida para celíacos a su mamá todos los días. Cuando hablé con ella y Maxi ya volvía a Santa Fe, le dije: sos un ángel, Verónica. Ni siquiera te conozco la cara. Permitime que ore por vos con el teléfono, porque has sido un canal amoroso que Dios ha provisto en un tiempo donde nosotros no podíamos llegarle. Cuando llegué el lunes, íbamos en el auto con Esther y le digo: Techi, no podemos esperar, vamos a verlo ahora. Llegamos y le digo: vamos a arrodillarnos alrededor de la cama. Y nos tomamos de la mano, la mamá, Esther, otra persona que estaba allí, yo le tomé la mano a Maxi. Y comenzamos a orar. Y lo entregamos al Señor. Cuando terminó la oración, dio su último respiro. La tibieza de su mano se puso fría. Y se fue a la patria celestial. ¿Saben qué, mis queridos? El tiempo de bendecirlo fue mientras Él lo necesitaba, no mientras nosotros queríamos. Y eso es la iglesia. La iglesia tiene que estar donde la gente sufre. La iglesia tiene que estar donde está la necesidad. La iglesia tiene que salir de los templos y ir a la calle. La iglesia tiene que estar donde estuvo Jesús. A veces me pregunto, si Jesús estaría en esta conferencia, ¿a dónde nos llevaría? ¿Qué nos diría? ¿Cuáles serían sus palabras? Si seguiríamos los rastros del Maestro, ¿a dónde nos llevaríamos? ¿A qué estación de trenes? ¿A qué lugar de Buenos Aires? ¿A dónde están los homeless? ¿Dónde nos llevaría? El primer secreto de una iglesia que bendice son canales amorosos. En segundo lugar, citas divinas. Aquí cambia el panorama. La misma frase: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Quién la dice? Jesús. ¿Dónde la dice? Mateo capítulo 12, versículo 7. No lo vamos a leer. Pero el pasaje es muy particular.
El primer versículo del capítulo 12 de Mateo aparece con los discípulos con hambre. Dice, los discípulos tuvieron hambre, así que arrancaron espigas. Y mientras arrancaron espigas, lo primero que hicieron los fariseos es decir, ¿por qué tus discípulos arrancan espigas en el día de reposo? El problema no era que habían tomado las espigas, porque no era tomar la propiedad privada, era muy poco. En Levítico la ley lo permitía. El problema es que lo habían hecho un día sábado. Así que Jesús sale la referencia de David cuando tomó los panes de la preposición, cuando tenían hambre. Y finalmente dice, a ver si pueden aprender, a ver si aprenden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Citó las palabras de Oseas en un marco muy similar frente a líderes religiosos que no solamente no eran canales amorosos, sino no podían percibir que ahí había una cita divina. Inmediatamente después Jesús va a la sinagoga y en un día sábado, sabiendo lo que iba a ocurrir, aparece el hombre de la mano seca y lo sana en día sábado. Eso era una cita divina. ¿Sabes? Quiero decirte que Jesús dijo frases tremendas allí en Mateo para desarmar toda esta estructura religiosa de los fariseos. La primera fue, uno mayor que el templo está aquí, como para decirle, el Hijo del Hombre es mayor que el templo. La segunda es que el Señor es Señor del día de reposo, para explicarle que Cristo era Señor del día sábado. Y finalmente concluye, misericordia quiero y no sacrificio. Si han comprendido lo que significa estas palabras, ¿cuál era el problema de los fariseos? No podían percibir la necesidad. El hambre no era el problema. El problema es que era día sábado. Nunca se puso a pensar por qué Jesús sanaba en día sábado, hacía milagros en día sábado. Yo creo firmemente para mostrar que aunque Él cumplía la ley, Él era Señor del día sábado. Y sabés que aquí aparece la bendición de una cita divina en la cual Jesús está mostrando que necesitamos percibir la necesidad. Trate de recordar el hilo de pensamiento que llevamos. Estamos hablando, mis queridos, de la iglesia que bendice. Primer secreto, necesitamos ser canales amorosos. Y esto requiere experimentar personalmente la misericordia de Dios para poder darla. Aquí viene el segundo secreto, percibir las citas divinas. ¿Qué son las citas divinas? Son encuentros preparados soberanamente por Dios, del cual usted y yo no podemos saber, pero sí somos guiados por el Señor para poder encontrarnos. La Biblia está llena de citas divinas para bendecir. Les cito algunas. Felipe y el etíope en el corredor de Gaza, Jerusalén. ¿Se acuerda? Dios lo saca de la campaña de Samaria y lo lleva a predicarle al primer convertido del África, un etíope. Le doy otro. Pedro y Cornelio en Hechos capítulo 10. Pedro orando en la ciudad costera de Jope, Cornelio orando en la ciudad costera de Cesarea. Y de pronto el Espíritu Santo comienza a hablarle a los dos y los une para que en casa de Cornelio comience la evangelización a los gentiles y teníamos ahí el primer convertido de Europa. Déjeme decirle una más, una cita divina más. Pablo y Onésimo en la cárcel. ¿Se acuerda Onésimo, el que le robó a Filemón? Se escapa. El último lugar que un fugitivo tenía que ir era una cárcel romana. Y ahí fue. Y ahí estuvo con Pablo. Y Pablo hizo una cita divina entre un canal amoroso y un prójimo necesitado. Y en ese momento recibe a Cristo, es restaurado y es mandado de nuevo a Filemón. ¿Qué quiero decirle? Dios sigue haciendo citas divinas. Dios sigue buscando personas que sean canales amorosos y que funcionen de una manera especial, pero el secreto es percibir la necesidad. El problema de los religiosos judíos es que no podían percibir la necesidad. Por eso, cuando Jesús da la parábola del buen samaritano, aquel intérprete de la ley hace la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? La primera respuesta es el próximo. No siempre es el próximo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es la persona que Dios ha puesto en tu vida, en tu mapa de contactos, en tu alrededor de tu vida, el lunes, el martes, el miércoles. No es solamente sábado y domingo cuando tenemos reunión en la iglesia, de ninguna manera. El próximo, el prójimo con necesidad, es el que Dios te está marcando para una cita divina. Y si querés ser una iglesia que bendice, tenés que percibirlo espiritualmente por la obra del Espíritu Santo. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Bueno, mire, un autor dice, la voz del Espíritu Santo es inaudible, ustedes me están escuchando a mí audiblemente, es inaudible, pero inconfundible.
El Espíritu Santo habla por la palabra de Dios, quebrando nuestros corazones para que entendamos dónde Dios está matando la necesidad e interpretemos las citas divinas. El Espíritu Santo nos habla a través de personas, de circunstancias, de mentores, de sentimientos que nos ponen en el corazón. El gran problema es cuando las citas divinas son programadas en el cielo y la iglesia no la puede ver. Miren, mis queridos, cuando la iglesia no tiene percepción espiritual, es una iglesia en tinieblas. Es una iglesia que no puede ver la gracia de Dios, que no puede mostrar el amor de Dios, que no puede movilizarse del amor de Dios. Cuando la iglesia de Jerusalén se entera del nacimiento de la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 11, manda un hombre con percepción espiritual, su nombre es Bernabé, y dice el relato del libro de los Hechos que Bernabé vio la gracia de Dios. Eso es percepción espiritual. A veces en un culto entra un joven todo tatuado y nos incomoda y no podemos ver la gracia de Dios. A veces entran personas con olor, a veces entran personas cuyas vidas son de alguna manera tachables y no podemos ver la gracia de Dios. Miren, cada sábado que voy a enseñar la Biblia me encuentro con un chico nuevo en el centro de rehabilitación. Si yo no puedo ver la gracia de Dios con ellos, me tengo que ir y no tengo nada que decirles. La iglesia que bendice es una iglesia que interpreta las citas divinas. Y las citas divinas son fundamentales. Miren, lo primero que le quiero decir es que la iglesia que bendice es una iglesia 7x24. 7 días de la semana, 24 horas. Necesitamos saber que Dios va a bendecir tal vez más de lunes a viernes que sábado y domingo. El gran problema que tenemos es que, y le está hablando un anciano de iglesia local, un pastor de más de 36 años en una iglesia local, que todos los sábados y domingos estamos en la iglesia, pero el gran mensaje que siento que Dios trae en este tiempo es: salgan de los templos. A veces el reunionismo, el eventismo, no nos deja ver la gracia de Dios. Porque en realidad cuando hablamos de cristianos 7x24, habla de que veas la gracia de Dios y te conviertas en un canal amoroso en la universidad donde estudiás, en el hospital donde sos enfermera, en la fábrica donde sos operario, en el lugar donde sos profesional, en la empresa donde trabajás. Ahí tiene que ser. A principio de año, la escuela evangélica me invitó para hablarle a todos los maestros. Era el primer encuentro que hacía ESEA después de la pandemia. Y los directivos me dijeron: Gustavo, no queremos que hables como pastor, habla como trabajador. La mayoría de ustedes saben, nosotros tenemos una pyme, una pequeña y mediana empresa, somos 15, 16 que trabajamos allí. Y yo desafío siempre a mis hijos a que nuestro lugar de trabajo tiene que ser un lugar de citas divinas, de bendiciones, independientemente de nuestra actividad laboral. Así que cuando hablé con los maestros les dije: miren, yo no vengo como pastor, le voy a hablar en argentino, vengo como laburante. Y quiero decirle todo lo que Dios me está desafiando en mi vida secular. Y yo no creo que hay una vida espiritual y una vida secular. Yo creo que hay una sola vida. Somos cristianos en todos lados. Y si vamos a bendecir como la iglesia, tenemos que bendecir de lunes a viernes. Así que les dije: maestros, el aula de ustedes es el próximo campo misionero. Cada uno de ustedes tiene que hacer que esos 25, 30 que los vuelven locos y que se portan mal, sea el próximo campo misionero. Y necesitan para eso experimentar la misericordia de Dios, convertirse en canales amorosos y ver las citas divinas del aula. Lo mismo ocurre en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Miren, hace un mes me operaron. ¿Vieron qué bien que estoy? Estoy bárbaro. Me hicieron operaciones por 2 hernias bilaterales, inguinales. Cuando me iba a operar, una operación programada, los médicos cristianos me dijeron: prepárate, Gustavo, porque es muy dolorosa la recuperación. Así que despejate la agenda, no me voy a decir que te va a predicar por ahí, no podés. Así que yo despejé la agenda porque me asustaron. Y cuando llegué al lugar, dije: bueno, voy a pedir una pieza solo, porque si es tan dolorosa la recuperación, entran todo el tiempo. Pero cuando llegué al lugar le digo: ¿qué me cubre la obra social? No, una pieza compartida. Bueno, está bien, déjela. Yo me sentí en paz así. Así que a la mañana, cuando nos levantamos a las 6 de la mañana, oramos con Esther y le dijimos: Señor, vos nos llevás a ese hospital para alguna cita divina. Así que después que me operaron y me dejaron, al lado mío tenía a Eduardo, un hombre de 70 años, y su hija Milva.
Habían pasado 2 o 3 horas de la operación, se me había ido el efecto de la anestesia y yo empecé a decirle, Señor, ¿son ellos? ¿Son ellos, Señor? ¿Vine acá a ser operado para eso? Intenté una y otra vez entrarles y es como cuando uno juega al tenis y no le devuelven la pelota, más o menos así. Y de pronto entra un enfermero y se da cuenta que ese hombre está teniendo una hemorragia. Habla con la doctora y le dice, mira, no puede comer más, le tenemos que hacer alimentación por una sonda. Pero le dice, pero se me va a morir delgado como está. Y yo veo que ella se llena de angustia. Y mire, hermano, yo tenía el suero, hacía 4 horas que me habían operado. Y le digo, Milva, ¿vos crees en Dios? Y ella se da vuelta con los ojos cargados de lágrimas. Sí. Bueno, quiero decirte que si vos me permitís, yo voy a orar por tu papá y por vos. Pero antes quiero decirte algo. Y el Señor me permitió llevarla a los pies de Cristo a ella. Yo no sabía que el papá estaba orando mientras yo le hacía hacer la oración a ella. Porque como yo estaba acostado con el suero, no la veía al Padre. Y Esther me saca una foto y me dice, el hombre está orando con ella. Cuando terminamos, le tomamos el contacto. 2 semanas después, Eduardo murió. Y Esther me dijo, ¿te diste cuenta para qué fuimos a la pieza del sanatorio Garay para que te operen? Porque Dios tenía una cita divina ahí. ¿Por qué les cuento esto? No quiero ser autorreferencial, porque no me gusta. Pero quiero decirles que es ahí en el 7x24 donde Dios tiene citas divinas. Si usted quiere que su iglesia bendiga, tiene que empezar usted. Pastores que están aquí, ancianos que están aquí. No podemos animar a la congregación a los que nosotros no vivimos. Amados que están aquí, líderes juveniles, hermanas queridas, necesitamos cada mañana preguntarnos como David allí cuando pensó, hay alguien de la casa de Saúl al cual tengo que bendecir. Nuestra oración cada mañana con Esther es, Señor, ¿a quién vamos a bendecir hoy? Yo no tengo la menor idea porque oro a las 8 de la mañana, pero a las 3, a las 4, en el lugar donde atiendo a los clientes, a los proveedores, a las personas, allí hay una cita divina que necesito tener percepción espiritual. Entonces, necesitamos como iglesia ser cristianos 7x24. Necesitamos como iglesia percibir espiritualmente la necesidad. Y yo quiero decirles algo, nunca vamos a percibir la necesidad del prójimo si nos estamos mirando el ombligo. Permítanme pedir disculpas por la operación, por la expresión. ¿Qué es mirarse el ombligo? Esto, miren. Yo y siempre yo. A mí me tienen que saludar. A mí me tienen que ayudar. A mí me tienen que visitar. A mí el Señor me tiene que bendecir. A mí me tiene que sanar. A mí me tiene que resolver todos los problemas. Amigo mío, hermano en la fe, el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de amar a Dios y amar al prójimo y hacer discípulos. Ese es el resumen del cristianismo. Solo cuando amamos a Dios y nos llenamos de su misericordia, entonces somos canales amorosos. Solo cuando amamos al prójimo como nos amó Cristo, entonces podemos aprovechar las citas divinas. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó en Lucas. Mi prójimo es aquel a que Dios ha puesto carga. Miren, los religiosos pusieron sus leyes por encima de las necesidades. Les preocupaba más tanto que Jesús rompiera las reglas que la necesidad del hombre. Déjeme decir algo. Si mis convicciones no me permiten ayudar al necesitado, voy a tener que revisar mis convicciones. Quizás no están ajustadas a la Biblia. Creo que es un tiempo después de la pandemia donde la iglesia de Jesucristo tiene que entender que la obra está más allá de las paredes de los templos. Yo amo mi iglesia local. Hace más de 36 años que llevamos sirviendo y amando a las personas. Voy a casi todas las actividades, pero siento que es el tiempo donde nuestra iglesia tiene que estar más afuera que adentro. En los cultos vamos a celebrar, a compartir la cena del Señor, a escuchar su palabra, pero la verdadera actividad está afuera. Cristianos 7x24, cristianos que están todo el tiempo buscando dónde Dios los va a utilizar. Primera verdad, la iglesia bendice cuando somos canales amorosos. Necesitamos experimentar la misericordia de Dios. Segunda verdad, la iglesia bendice cuando percibe las citas divinas. Yo espero en el nombre del Señor que al salir de aquí, todos nosotros le digamos al Señor, Señor, ¿a quién puedo bendecir esta noche? ¿A quién puedo bendecir mañana? ¿Cuál es la próxima cita divina que tienes para mí? Señor, dame percepción espiritual. Haceme un Bernabé para que tu poder se pueda manifestar en el prójimo. Tercero, y con esto termino. La iglesia bendice cuando
la comisión, la gran comisión es desplegada. El tercer pasaje bíblico donde aparece misericordia quiero y no sacrificio está en Mateo 9, versículo 13. Mateo 9, usted cierra los ojos, dice Mateo 9 y automáticamente piensa en la conversión de Mateo, ¿verdad? Allí estaba él en la caseta de Capernaum, cobrando los impuestos. Jesús pasa y le dice: Mateo, hijo de Alfeo, sígueme. Y al momento el hombre deja todo y sigue a Cristo. Lo primero que hace Mateo es invitarlo al Señor a comer en la casa. ¿Y a quiénes invita? A sus contactos. ¿Y quién eran sus contactos? Los fariseos y los publicanos. Y el Señor no tiene ningún prurito para ir con ellos, porque entiende que allí se puede desplegar la gran comisión. Y van a comer juntos y aparecen los fariseos. Y no se le animan a Jesús, van con los discípulos. Y le dice: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los escucha y dice: yo no he venido a sanar sanos, sino a enfermos, a pecadores que necesitan arrepentimiento. ¿De qué estaba hablando Jesús? De que la iglesia bendice cuando despliega la gran comisión. Id y aprended, le dice el Señor a esos mismos fariseos, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. Queridos míos, Jesús estaba diciendo: queridos fariseos, las personas están por encima de las estructuras. Y las casas y las mesas son los lugares donde se tiene que desplegar la gran comisión. Estoy sorprendido por las mesas de la gracia de la Biblia. Piensa un poquito todo lo que ha leído de la Biblia. Rápido. Piensa en las mesas del Evangelio. Mesas de la gracia. La mesa de Simón el fariseo, ¿te acordás? La gracia del Señor. La mesa aquí de Mateo, la gracia del Señor. La mesa del aposento alto, la gracia del Señor. En el Nuevo Testamento las mesas y las casas eran lugares donde la gracia del Señor se manifestaba. ¿Por qué hablo de la comisión desplegada? ¿Qué es lo que Jesús dice aquí? Porque, queridos, la iglesia puede bendecir con escuelas evangélicas, con centros de rehabilitación, con comederos, con orfanatos, con asilos de ancianos. Y gracias a Dios por todo esto que la iglesia evangélica hace en la sociedad. Pero todo eso no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para qué estamos en la tierra? Para una sola cosa. Acompáñenme. Vayamos a aquel monte de la ascensión. Escuchemos las palabras del Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si vamos a hablar de una iglesia que bendice, es una iglesia que hace discípulos. Damos de comer a los niños, ese es el medio, no ese es el fin. El fin es que los chicos conozcan a Cristo y se hagan discípulos. Tenemos un centro de rehabilitación, el medio es ayudarlos a que dejen las drogas y empiecen una nueva vida, pero el verdadero propósito es que conozcan a Cristo y se hagan discípulos. Tenemos colegios evangélicos, educamos. Yo amo la escuela evangélica. Mis hijos fueron a la escuela evangélica. Mis nietas van a la escuela evangélica. Soy un defensor número 1, pero el verdadero propósito no es la educación, sino que además de honrar con la educación cristiana, podamos hacer discípulos con todos esos chicos que no conocen a Cristo. Es exactamente lo que la iglesia tiene que hacer. Una iglesia no bendice si no hace discípulos. Y a veces siento, mis queridos, que hemos gastado tantas energías en encuentros, en campamentos, en conferencias, vivo haciendo esas cosas, que nos han sacado la verdadera misión por la cual estamos en la tierra, hacer discípulos. ¿Qué nos va a pedir cuenta el Señor? De cómo hicimos una conferencia. Esto es una bendición y yo los felicito, pero a lo que el Señor nos manda es hacer discípulos. Y aquí en la mesa de la gracia, en la mesa de Mateo, lo que el Señor le está diciendo es: misericordia quiero y no sacrificio. He venido a rescatar pecadores. Ese es el objetivo de la iglesia que bendice. Por eso, un querido hermano que se congrega en nuestra iglesia y tiene una fundación que hace una obra extraordinaria en Santa Fe, y estoy terminando. Es un muchacho que se ocupa muchísimo, Raúl. Tiene un reconocimiento en la ciudad tremendo. Lo auspicia el Banco Macro. Lo auspicia la Embajada de Suiza. Ha hecho una obra increíble en un barrio muy difícil de la ciudad. Y él se congrega con nosotros. Y un domingo que predicaba dijo estas palabras: con mi esposa hemos trabajado, hemos hecho tantas cosas.
miramos para atrás y decimos, qué bendición todo esto que pudimos hacer con la fundación y demás. Pero llegó fin de año y tenía un sesgo de profunda frustración. Porque la pregunta que me hice es, ¿cuántos discípulos hicimos para Cristo? Es una pregunta muy interpelante, mis queridos, pero la tenemos que hacer todos a fin de año. Ahora cuando llegue diciembre, la iglesia que salió de la pandemia, la pregunta del millón es, ¿cuántos discípulos hicimos? Esa es la pregunta. Y la iglesia que bendice tiene que ir directamente para ese lado. Tenemos que hacer de nuestros hogares mesas de la gracia. Miren, yo quiero animarles a todos. Abran sus casas. Abran sus casas para que la gracia de Dios se pueda manifestar. En encuentros, en grupos pequeños. Nosotros tenemos grupos pequeños de matrimonio en casa, grupos pequeños de mujeres, grupos pequeños de jóvenes. No se imaginan la bendición. Hemos integrado personas que nunca irían a la iglesia. Hemos llevado a los pies de Cristo personas que jamás irían a nuestra iglesia, pero sí a una casa. Porque la Biblia está llena de mesas de la gracia. Y la mesa de tu casa tiene que ser una mesa de la gracia. El otro día escuché un testimonio de un pastor que me impactó mucho. Un hombre que tuvo problemas de alcoholismo. Viene un día el pastor ya recuperado y le dice, pastor, ¿cómo extraño la mesa del bar? ¿Cómo? ¿Volviste a tomar? No. ¿Cómo extraño la mesa del bar? ¿Pero qué te pasó? ¿Te encontraste con los que bebías antes? No. ¿Cómo extraño la mesa del bar? ¿Pero por qué la extrañó si no volviste a recaer ni no tomaste? Porque en la mesa del bar era el único lugar donde contaba mis fracasos sin que nadie me reclame. La mesa del bar era el único lugar donde contaba mis fracasos sin que nadie me juzgue. Y yo le dije a la iglesia, voy a tomar la figura. Yo quiero que nuestra iglesia sea la mesa del bar. Donde las personas vengan con su fracaso y nadie las juzgue. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que es cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La iglesia que bendice es una iglesia llena de gracia. Es una iglesia que entiende que la manera de llegar a las personas es a través de la gracia de Cristo. Yo quiero concluir este momento haciendo un tiempo de reflexión personal. Quiero decirles que para preparar este mensaje lo primero que hice es mirarme a mí mismo. Porque estoy convencido que el predicador no tiene nada para compartir si primero Dios no le habla a él. Solo comparte información si es así. Y pensé, la iglesia que bendice al prójimo. Y entonces empezaron mis preguntas y las hacemos entre los dos, ¿te parece? Primer pregunta reflexiva para terminar. ¿Somos canales amorosos o hay estorbos en mi vida que no me permiten ver al prójimo? Segunda pregunta. ¿Puedo percibir las citas divinas que Dios está haciendo a mi alrededor, en el estudio, en la universidad, en el hospital, o solo puedo percibirlo cuando estoy el sábado y el domingo en la iglesia? Tercero, ¿puedo entender que la mayor bendición para cualquier persona es que conozca a Jesús y se convierta en un discípulo? ¿Estoy haciendo discípulos? Porque si hablamos de una iglesia que bendice, esto tiene que suceder. Porque en la aclaración del título dice, sirviendo al prójimo como servía Jesús. Así servía Jesús. Así que quiero invitarles a todos a terminar este momento con un momentito de oración. Quizá alguno me puede ayudar con una música. Y quisiera en este momento que cada uno de nosotros podamos orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a orar. ¿Quiénes somos la iglesia? Las personas, los creyentes. Y pedirle al Señor que en esta noche trabaje en nuestro interior y podamos experimentar la misericordia de Dios de tal manera que no nos quede alternativa para decirle, Señor, ¿a quién puedo bendecir hoy? Mañana lunes no voy a estar en la congregación, en la conferencia, voy a estar en mi entorno. Señor, abre mis ojos para que pueda ver las citas divinas que hasta ahora no he visto. Señor, levanta a mi iglesia como una iglesia llena de gracia. Señor, hace que mi casa
sea una casa y una mesa llena de gracia. Escuchá las palabras del Salvador mientras orás. Misericordia quiero y no sacrificio. Cada uno orando con el Señor.